Buenos días amigos de ADN, estamos con el maestro Saturnino Abarca en Casa Borda, en Tasco de Alarcón, en Jornadas Alarconianas 2018. Maestro Saturnino, un gusto. Muy gentil, gracias, bienvenidos a Casa Borda, Centro Cultural Tasco Casa Borda, dependiente de la Secretaría de Cultura de Guerrero. Maestro, ¿qué nos puedes contar primeramente para empezar? ¿Quién es Saturnino Abarca? Híjole, es una propuesta bastante complicada porque todos podemos hablar de todos, ¿no? No siempre podemos hablar de uno mismo. De uno mismo y corremos el riesgo de ser demasiado complacientes con uno mismo o demasiado críticos, ¿no? Que a veces nos gana eso de que podemos ser tolerantes con otras personas, pero no con uno mismo. Pero aquí bueno, lo interesante es saber, el maestro Saturnino, ¿cuál es su trayectoria? Porque no llegó de gratis aquí a Casa Borda. Bueno, hay un trabajo previo. Yo soy promotor cultural desde hace aproximadamente 45 años. Tengo 59 años. Soy egresado de la Escuela Normal Federal de Chilpancingo, la Ignacio Ramírez, en su segunda generación. Estudié en el 76-80. Pues posteriormente hice una licenciatura en Lengua y Literatura Española en la Normal Nacional de México, la Normal Superior de México. Después hice otra licenciatura en Ciencias Sociales en el Centro de Actualización del Magisterio. Después quise hacer una tercera licenciatura en la Universidad Pedagógica Nacional. No la concluí porque había una gama de preceptos que chocaban con mi forma de pensar, con tu formación ya. La conducción de la dinámica pedagógica, académica, pues no era muy acorde con lo que yo quería. Posteriormente me esperé muchos años, hice una maestría en Ciencias de la Educación. Posteriormente pues hice el doctorado, así como con muchos tiempos, ¿no? Dejé muchos años de estudiar porque el trabajo pues a veces no lo permite. Finalmente decidí, siempre quise ser doctor y bueno, finalmente uno tu meta. Logra, sí, vas a la conquista de tus metas, de tus sueños, de tus anhelos. Entonces hice un doctorado en educación, en ciencias de la educación, y pues también he tenido la suerte de haber colaborado en diversas instancias. En la SEP estuve trabajando, alrededor de 25 años, más o menos. Para el Instituto Nacional de Antropología e Historia trabajé algún tiempo, fui director del Museo Guillermo Spratling, es un museo arqueológico aquí en Tasco, y también hice un diplomado en museología que lo hizo el Instituto Nacional de Antropología e Historia. No es ningún improvisado. Bueno, por lo que estoy oyendo, no es ningún improvisado. La primera experiencia que yo tuve en centros culturales o en museos ya como responsable fue en el Museo Guillermo Spratling. Fui director de ahí. Posteriormente me hicieron favor de convocarme al Museo de la Resistencia Indígena en Ixcateopan como director. Dejé el Spratling, me fui ahí. Era un museo único, era único en el mundo. No había un museo con esas características donde de manera tan hermosa, hasta cierto punto arrogante, que hablaba de cómo las culturas prehispánicas habían subsistido a los embates de los europeos, ¿no? Y con ilustraciones hechas en papel amate que los pintores del río Balsas hicieron, una interpretación muy interesante de la historia a partir de su propia dinámica de concepción del mundo, ¿no? Entonces imagínense ustedes toda la historia de la resistencia indígena hasta Luis Echeverría, si no mal recuerdo, desde que llegan los españoles hasta el presidente Luis Echeverría Álvarez, grabado o mostrado en papel amate y con una gama de objetos rituales de uso cotidiano. Era único en el mundo de ese museo. Estuve muchos años ahí en ese museo, en Ixcateopan. ¿Eres originario de aquí de Tasco? Yo soy originario de Tasco, nacido en Tasco.
Y posteriormente el ingeniero Uber de la Vega, en ese momento él era el director del Instituto Guerrerense de la Cultura, me invitó para que me viniera al Museo de Arte Virreinal de Taxco, a la Casa Humboldt. Recién había muerto su directora y pues bueno, los tuve, de repente es uno demasiado tonto, ¿no? Y lo estuve pensando mucho, si me venía o no me venía al Museo de Arte Virreinal de Taxco. Es obvio que había un cambio diametral entre el Museo de la Resistencia Indígena en Ixcatiopan a estar aquí en el Museo de Arte Virreinal en Taxco. Finalmente acepté y bueno, cosa que le agradezco todavía al ingeniero de la Vega, y posteriormente me hacen favor de la Secretaría de Cultura en ese momento, me hace favor de moverme a la Casa Borda, ¿no? Al Centro Cultural Taxco Casa Borda, y digamos que ese es mi recorrido en lo que se refiere a museografía, museología, galerías, pero antes también fui maestro de actividades culturales en un programa federal muy importante en el cual se capacitaba a los maestros en todas las áreas del arte y la cultura. Posteriormente yo fui instructor de esos maestros. También he tenido la oportunidad de ser director de la Preparatoria Federal por Cooperación Vicente Guerrero, porque soy docente. Mi carrera, si ustedes observan, es la formación docente, y a la par ha ido con lo que es la formación de tipo cultural. Fui director entonces de la Prepa Vicente Guerrero durante 10 años y fui también docente en la preparatoria 30 años. Actualmente trabajo para la Universidad Autónoma de Guerrero también, en la preparatoria número 4 Pablo Neruda de aquí de Taxco. Trabajé para la Universidad Nacional Autónoma de México en lo que es el Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, en su campus Taxco, el CEPE Taxco. En el CEPE Taxco. Y así pues te podría decir que trabajé en algunas escuelas secundarias, etcétera. Pero cómo se va fortaleciendo el trabajo cultural, pues a partir, te digo, de que hace 45 años me empezó a interesar la cuestión de la cultura en general, porque llega el momento en el que te vas afianzando desde muy joven, muy niño, hacia dónde quieres ir, ¿no? Y Taxco, con esa historia, ¿no?, que tiene culturalmente hablando, desde la iglesia, desde los propios museos y la misma idiosincrasia, ¿no?, del pueblo, que tiene tanto que dar. Lo que pasa es que Taxco es un pueblo inminentemente cultural, ¿no? Culto en muchos sentidos. Es un pueblo que se funda a partir de la presencia de los mineros, ¿no? Taxco como tal no existía, entonces llegan los españoles buscando el azogue. Hernán Cortés manda a sus emisarios a buscar donde hay azogue para sus cañones, para todo lo que él tenía que realizar para la conquista. Y entonces llegan a Taxco y empieza, bueno, su hijo Martín Cortés, Hernán Cortés le construye a Martín, su hijo, la primera hacienda minera que hay en América, que es la ex hacienda del Chorrillo. Y así sucesivamente. Entonces en Taxco se respira arte, cultura, tranquilidad. No hay un espacio, perdónenme que sea demasiado etnocentrista y arrogante en ese sentido, pero de repente no hay un lugar feo, ¿no? Tú te pones ahí, tomas una foto y sale preciosa, te pones así y sale la foto preciosa, el paisaje siempre, en la mañana, en la tarde, en la noche, de aquí, de allá, de acullá, siempre es muy interesante. Entonces creo que eso va influyendo de manera constante en tu hábitat, en tu perfil, en lo que quieres. Ya después pues va uno adquiriendo ciertos niveles de compromiso con la comunidad, con los grupos. Pertenezco a un grupo cultural que se llama Forja Tasqueña. Todavía. ¿Y en qué consiste? El grupo cultural es un grupo cultural que se fundó hace casi 16 años. Ya lleva mucho tiempo. Sí, es uno de los grupos de mayor presencia en el estado, y creo que es uno de los más viejos. Por ejemplo, nosotros hemos hecho festivales. Un festival muy importante fue un festival alternativo que hicimos, se llamaba Divergente, que era como la contestación a jornadas alarconianas, ¿no? Entonces se llamó Divergente. ¿Y en qué época del año hacían ese festival? ¿Igual en mayo? A la par. Hicimos a la par porque... ¿Y por qué era divergente? O sea, ¿no están completamente de acuerdo con jornadas alarconianas? Pues no, era divergente porque hacíamos propuestas diferentes a lo que estoy hablando de hace
16, 15 años. 14 años tal vez, ¿no? Entonces, fueron momentos muy complicados, ¿no? El festival ha tenido una gama de movimientos, pero bueno, lo comentaremos enseguida. Y eso hace que el Grupo Cultural Forja Tasqueña empiece a trabajar otras propuestas. También ha incidido mucho en talleres, en formación de públicos, pero además también de artistas, ¿no? Porque ha promovido muchas cosas. Actualmente el presidente del Grupo Cultural Forja Tasqueña es el doctor Rodrigo Espino. Él es doctor en historia. Los mejores libros que se han escrito sobre minería, sobre Tasco del siglo XVI al XVIII, los ha escrito él, ¿no? Él es catedrático, maestro de tiempo completo de la UNAM, y es de Tasco, es paisano. Originario. Sí, y también me tocó formar un grupo muy importante, bueno, lo fundamos cuando era presidente de Tasco el licenciado Álvaro Burgos Barrera. Aproximadamente 10 años. Más o menos, sí, 10 años, que lo fundamos, un poquito menos, que lo fundamos porque era el Consejo para la Cultura y las Artes de Tasco, del cual yo soy presidente. Entonces, y bueno, también he participado soy miembro activo de la Asociación Civil de Amigos de Santa Prisca, ¿no? Ellos llevan más de 20 años, yo llevo como 5. Participando ahí. Pero pues ellos... Y ahorita con una tarea titánica, sí, ¿no? La verdad construcción. Es que ahorita Santa Prisca pues está en manos del gobierno federal, y del estado, ¿no? Lo cual es maravilloso porque están invirtiendo mucho dinero. Pero esto se está haciendo ahora, después del sismo. Pero años antes siempre la sociedad... Pero no nomás Santa Prisca, me he percatado que también los distintos templos y iglesias también están... Sí, tenemos el exconvento, Chavarrieta, aquí mismo Casa Borda. Al ratillo a lo mejor vamos a hacer un recorrido y tenemos algunos desperfectos en la parte superior. Pero entonces el grupo Amigos de Santa Prisca... Perdón, maestro, pero regresando a Casa Borda, ya que estamos aquí hablando de Casa Borda, ¿cuál es la historia de Casa Borda? Casa Borda es un edificio que se construye en la segunda mitad del siglo XVII. La Casa Borda originalmente... Estamos hablando de 350 años. Un poquito menos. Sí, poquito menos, porque si es 1755 aproximadamente, para el 2005 tendríamos 250 años. Ajá. Vamos a llegar a los 300. Ajá. Entonces Santa Prisca pues es mandada a construir por José de la Borda. José de la Borda es uno de los mineros más pujantes, de más riqueza que hay en el mundo, y le va tan bien que manda a construir Santa Prisca, pero además la manda a construir porque su hijo era cura, estaba por ordenarse como cura y le quería regalar para su ordenamiento que él cantara la primera misa en Santa Prisca, ¿no? Entonces le construye a su hijo la Casa Borda que conocemos. Son dos casas en realidad, una que era para José de la Borda y otra para su hijo. Entonces, después de tanto, no hay descendencia, ¿no? El hijo es sacerdote, tiene una hija que muere temprano. Entonces, la casa ha pasado de muchas manos, de manos en manos. Es una casa que maneja en buena medida porque está construida en la época del barroco, y que del frente, de la entrada del Zócalo, por ejemplo, se ven solo 2 plantas, y en realidad tiene más de 5, ¿no? Sí. Partiendo desde la base hasta llegar donde estamos, son alrededor de 5 plantas. Es típico de los espacios agrestes montañosos, ¿no? Porque no hay otra forma de construir. Entonces Casa Borda se fue convirtiendo poco a poco en espacio donde el clero tenía sus asientos. Por eso todo el mundo se pregunta, dice, ¿por qué el ayuntamiento está allá y no acá? Siempre está en las plazas principales, ¿no? Porque lo que pasa es que ya se podrán imaginar qué peso tenía el clero como para poder fundar sus reales, en una ciudad tan colonial, sí, y tan conservadora en algunos casos como estás. Entonces, Casa Borda, yo recuerdo todavía hace 50 años que suena interesante, ¿no? Como decir, hace 50 años, digo, estamos jóvenes, ¿no? Pero bueno, hace 50 años yo ya entraba a esta casa, ¿no? Porque era el curato, se convirtió en el curato. El párroco era el que
despachaba acá y pues todas las habitaciones y todo lo que había eran para los párrocos y algunas asistentes monjas que tenía, ¿no? ¿La entrada es gratuita? A Casa Borda la entrada es gratuita. Tenemos una vida cultural muy importante. Muy activa. Sí, Casa Borda es el ingeniero Rubén Figueroa quien declara que Casa Borda debe ser para los tasqueños, para funciones, patrimonio de tasqueños, para las funciones propias del arte y la cultura, ¿no? Entonces, Casa Borda se ha convertido en un baluarte no solo desde el punto de vista estético, porque aún sin nada, la Casa Borda es un monumento, ¿no? Catalogado y que tiene por cada uno. Un monumento histórico, ¿no? Es un monumento histórico y además es un monumento arquitectónico. O sea, porque podría ser solo un monumento histórico y punto. Pero no es un movimiento estético también. En los recorridos que hacen, por ejemplo, que van a ver ustedes, las pilastras que tiene, hay muros de 1.50 de espesor, ¿no? Por ejemplo, o hay arcadas de cuatro arcos, ¿no? Tenemos cosas muy bonitas. Entonces, arquitectónicamente no es únicamente el espacio. No es un cubo, ¿no? No es un cubo. No, tiene una armonía internamente, arquitectónicamente muy buena. Entonces, Casa Borda pues ha tenido una revaloración a partir de que yo tomo la dirección de Casa Borda. Digo, suena arrogante, pero hay que llamarle las cosas como son, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo Casa Borda solamente era como abierta para festivales, ¿no? Para eventos, pero la mayor parte del tiempo no tenía actividad cultural. En sí, ¿qué política cultural estás promoviendo aquí en Casa Borda? O sea, sí, claro. Tomando lo que tú me estás comentando. A partir de hace 2 años estamos a uno de los eslogan, que no es eslogan, porque razones obvias, pero una frase importante que acuñamos, que hemos estado acuñando a través del tiempo, es que la Casa Borda es la casa abierta a Tasco, ¿no? Pero cuando decimos Tasco no solo a los tasqueños, sino es a la gente que viene a Tasco. Tasco es la casa abierta, Casa Borda es la casa abierta a Tasco. Pero también lo estamos haciendo de manera muy plural, porque no solamente se la abrimos a los artistas, sino también a la gente que no es artista y que viene y que acaban de encontrar a las 12 del día, a las 3 de la tarde, a las 8 de la noche, personas tasqueñas platicando ahí sentadas en las bancas o en las escaleras, como si estuvieran en el Zócalo, porque se han apropiado. Como si estuvieran en su casa, sí, más bien, sí, o sea, porque sí, es casa de los tasqueños. Sí, así es. Entonces llegan y hay, ya no les diría de parejitas, ¿no? Que de repente vienen a aprovechar un ratito de los tiempos que les queda. La tranquilidad que da el espacio. Y entonces Casa Borda se convirtió en un centro cultural que está abierto a todas las manifestaciones. Yo no me puedo convertir en censor y en censurador del arte, porque para eso dista mucho. Un promotor cultural no tiene que atribuirse funciones que no le corresponden, ¿no? Un promotor cultural lo único que tiene que hacer es facilitar el proceso creativo y además los productos facilitárselos a los consumidores de arte, ¿no? Dicho de otra manera, la finalidad que se está buscando. Sí, claro, el promotor cultural no puede decir esto es bonito, esto es feo, no puede decir, sí, en su íntima personalidad se puede decir esto me gusta o no, pero en la realidad como una persona que tiene la viabilidad de poner en contacto el arte con la gente, pues esa es nuestra función. Sí, porque al final de cuentas hay público para todo. O sea, por supuesto. Para lo que a ti no te gusta, hay público que sí. Lo hemos visto. Lo consume. Claro, hay cosas que de repente uno dice, yo no haría esto, ¿no? Y no lo pondría. Y lo pones. Tenemos ahí un ejemplo de una pieza que nos regalaron la pintora Elisa Meléndez. No, un día trajo una exposición, dice, quiero dejar esta en Casa Borda, es un desnudo masculino. Le digo, ajá, y no le dije, bueno, ¿cómo le puedo decir, no? Y yo me dije, ajá, ¿y dónde lo pongo, no? Porque es una pieza, es un desnudo masculino, y ya me imagino en mi oficina, ¿no? Puesto en mi oficina. Finalmente dijimos, lo vamos a dejar ahí está puesto, tiene mucho tiempo, la gente le encanta esa pieza, le gusta mucho, se fotografía con esa pieza, y entonces rompimos un esquema mío, un concepto mío de dónde ponerlo, cómo darle contexto, y ahí está, y la pieza está funcionando, ¿no? Entonces construimos otra pieza muy interesante que nos ha dado mucha razón de ser, en el sentido de por qué tienes que hacer nuevas iniciativas, propuestas y jugar
con los espacios, aún con miedo. Yo no digo sin miedo, porque sin miedo no siempre se puede. Aún con miedo, hay que hacerlo. Y porque no sabemos cómo va a reaccionar el público. Ni siquiera incluso cómo se va a comportar el material, ¿no? O sea, nosotros hemos jugado aquí como no tienes idea. Las fotos que tenemos acá, pues las teníamos por allá, arronzadas. Ya se podrán ustedes imaginar. Las utilizamos en un evento. Hubo ICOMOS organizó el Día Internacional de los Monumentos y los Museos. ICOMOS organizó una charla, un panel, una mesa, y pusimos como fondo 4 fotografías, ¿no? Entonces el mejor homenaje a los monumentos era recordar cómo era Taxco hace 50, 70, 80 años o 100 años, ¿no? Pero volviendo a esto de la vocación que tiene Casa Borda, tiene una vocación de un compromiso, de un agradecimiento con la población, porque nunca estamos solos, nunca, siempre hay mucho movimiento en Taxco, en Casa Borda particularmente. Y decía de un mural, hicimos un mural de semillas con el motivo de la Semana Santa de la Dolorosa. Aquí en Taxco, todos los viernes, jueves y viernes santos se venera a la Virgen de los Dolores, en todos los lugares, barrios, siempre en las iglesias donde hay una Dolorosa hay que hacer fiesta, ¿no? Y todo. Pues entonces nosotros creamos esa pieza a partir de la invención de como 50 tipos de semillas diferentes. Hay de girasol, hay de semilla de calabaza, hay maíz, hay maíz pozolero, maíz palomero, ¿no? Hay semillas de chile, etcétera. Y hicimos esa todo lo que se consume aquí en la región. Hicimos esa composición, lleva más de 2 años, ya ha estado presente en algunas ferias y nos ha resultado muy grato porque lo dijimos que era arte efímero. Sabíamos, ahorita los pajaritos ya empezaron a comerse las semillas. Las semillas. Ajá, pero no nos importa porque teníamos... Sabíamos que había una temporalidad de esa pieza. Y entonces esa pieza, si quisiéramos conservarla, la podemos guardar, pero tenemos la capacidad de crear otras, tenemos la posibilidad de generar otras propuestas. O sea, es un centro cultural vivo, o sea, no es únicamente estático de que viene de la exposición, la admiran y ya, no, y además creación. Nosotros creamos, ¿no? A partir de la presencia de muchos creadores artísticos en teatro, en danza, en música, en todo, ahí está, ¿no? Entonces no es raro que de repente venga alguien que sepa tocar el piano y que de repente diga, ¿me permite? Y al ratito ya termina dando un concierto y aquí se llena la sala. Entonces, esos son a lo largo de la vida las posibilidades que tienen los espacios, ¿no? Sí se deterioran, sí los pisos se manchan, sí los libros sí, pero para eso es, ¿no? Para usarse. Porque cuando yo llegué había N cantidad de juegos. Esta es parte de una ludoteca. Al lado está la otra parte de la ludoteca. Pues estaban todos los juegos cerrados, ¿no? Pero ya tiene 5 años. O sea, ¿por qué están con los juegos cerrados, no? Pues sí, porque pues había que conservarlos. No, es un juicio bastante torpe desde mi particular punto de vista. Maestro, ahorita acaba de mencionar una palabra clave y por la razón por la que también nosotros estamos aquí, teatro. No está hablando de teatro. Yo recuerdo que en el 2012, 2013 llegué a ver algunas obras de teatro por Jornadas Alarconianas. ¿Qué nos puede contar de Jornadas Alarconianas? Pues yo pensé que ya es el festival número 31. Hay muchas cosas que decir de Jornadas Alarconianas. El festival ha tenido cosas maravillosas. Sí, porque ahorita me sorprende, porque ahorita me mencionaste que hubo hace años un movimiento así de insurgente, ¿no? Sí, insurgente. Sí. Con Jornadas Alarconianas que estaba chocando. Bueno, para ser exacto, fue en el gobierno del licenciado René Juárez Cisneros. No, es ya 99. Bueno, pues entonces fue, ya me acordé. En el gobierno del licenciado... Estamos hablando de 20 años casi. Bueno, pues no menos. Menos, sí. No, 20 años. 20 años. Dios. Bueno, entonces... Porque él fue del 99 a 2005. La verdad no quiero hacer cuentas ahorita, pero además no me salen muy mal las cuentas a mí. Qué bueno que, mejor no digo porque... qué bueno que es museógrafo. Sí, no, qué bueno que no soy matemático, ingeniero en algo así, ¿no? Bueno, pues resulta que en el 2000 yo fui coordinador general de Jornadas Alarconianas. Hicimos un festival. Siempre dicen que alabanza en boca propia es vituperio. Yo digo que no, la modestia no debe ser la moneda de cambio, ¿no?
porque se esfuerza uno mucho, porque trabajas denodadamente, ¿no? Si tú tienes un buen programa, no tienes que decir, ay, mi modesto programa, no, es tu programa y lo haces. Sí, primero es importante, es grande porque lo haces tú y un equipo, porque además es la posibilidad que tiene de trascender en el tiempo y el espacio, ¿no? Bueno, pues entonces por eso no me caracterizo yo por la modestia absurda, ¿no? No, porque cuesta mucho trabajo. Entonces, en el 2000 hicimos unas propuestas a jornadas alarconianas que revolucionaron parte de lo que se estaba haciendo, ¿no? ¿Y cuáles son estas propuestas? Propuestas hicimos, por ejemplo, el hecho de que la obra de Juan Luis de Alarcón estuviera presente, ¿no? Por lo menos siempre estuviera uno. Pero en la mayoría, si era en la pintura, que hubiera Juan Luis de Alarcón, si era en la literatura, que hubiera Juan Luis de Alarcón, si era en la danza, que tuviera que ver con Juan Luis de Alarcón. Nosotros tomamos el atrevimiento, por eso les digo que no es gratuito, ¿no? Hubo un grupo de teatro que lo convencimos, una compañía, que lo convencimos y nos hizo 3 trabajos que son inolvidables todavía. La gente que los vio todavía lo sigue recordando. Uno de ellos montamos La Llorona. Ajá. Bueno, montaron, nosotros no, la compañía de teatro. Pero en parte. Sí, bueno, es que uno se vuelve parte. Es parte, ¿no? Te vuelves cómplice y además adepto, ¿no? Hicimos el montaje de La Llorona y el director del grupo se llamaba Álvaro Hegevich y la actriz principal era María Moret. Ellos hicieron un trabajo muy interesante porque hacen La Llorona y aparece el personaje principal montado en un caballo blanco saliendo de Santa Prisca. Imagínense ustedes, ya recordé. Ese caballo era de Joan Sebastián. Joan Sebastián lo prestó. O sea, por eso les digo, ¿cómo te atreves a hacer cosas, no? Sí. Bueno, pues entonces se hicieron un circo, maroma y teatro para por supuesto, para permitir que el animal entre a Santa Prisca. Sale de Santa Prisca y hace todo lo que tiene que hacer. Se cuelga a la Llorona en uno de los árboles de la esquina del Zócalo. Ahí la Llorona se ahorca, ¿no? Entonces, con todo el público, bueno, expectante. Sí, pero fue genial. Luego tenemos acá en esta parte, se llama Cruces la obra, que era una obra de desnudos, ¿no? Entonces, había 2 actores, una actriz, un actor, si no mal recuerdo, 3, pero los fundamentales eran ellos. Entonces, hacen una obra de teatro a rapel. O sea, imagínense, en esa época, ¿no? Hacen una obra de teatro a rapel y se lanzan desde la terraza de Casa Borda hasta el piso. Hasta la base. Abajo hay un espejo de agua, ¿no? Un espejo de agua y todo lleno de veladoras, ¿no? Era impresionante. Toda esa parte la cerramos, estaba lleno de público. Estoy hablando de algo que trascendió. Y generamos que Casa Borda fuera también un escenario en su fachada posterior, ¿no? Que muchas actividades desde los balcones pudieran llevarse a cabo y el público expectante de aquel lado. Pero también se reeditaron en esa época, se reeditaron algunas unidades académicas en las cuales se hablaba para niños de primaria y secundaria de la vida, de la obra de Juan Luis de Alarcón. Son cuadernos que la SEP, por mandato del gobierno del estado, mandaron. Ya había habido una edición, pero se reeditaron cuando yo fui coordinador general. Se reeditaron, se distribuyeron en las escuelas, fuimos a dar charlas sobre Juan Luis de Alarcón. Entonces se generó un movimiento muy interesante. Se crearon un público. Uh-huh. Y por supuesto que entonces tuvimos no recuerdo cuántas plazas, porque tuvimos todas las plazas que quisimos, porque el teatro, la música y todo era itinerante, andábamos para acá, para allá, para movimientos muy importantes. Pero maestro, aquí mismo los tasqueños, yo he visto a veces hasta apáticos, ¿no? Con jornadas alarconianas. El tasqueño le gusta el arte, al tasqueño le gusta el espectáculo y le gustan las cosas de calidad. O sea, eso no lo podemos negar, ¿no? Nunca estará un concierto del maestro Álvarez, nunca estará un concierto vacío. A ver, ¿por qué? Porque no hay nunca un espacio vacío. Entonces, pues, con eso confirmo la tesis que di.
Por ejemplo, ayer en la inauguración, me encantó la forma en la que se colocó el público, porque esa forma de ágora que se hace en ese lugar cobra en la noche, cuando yo estoy presente en el evento y veo la distribución del público y todo, me gustó mucho porque te da la posibilidad de encontrar una armonía, algo más cercano, más próximo con la gente, ¿no? Al parecer, por lo que yo escuché, comentarios, la forma en que se colocó ayer el escenario fue por la acústica. Y al parecer funcionó mejor todavía. Lo que pasa es que también tenemos un problema porque el INAH ha pedido que los decibeles de sonido sean menores y da determinados decibeles. Entonces, así el sonido, ese es un cuidado que ha buscado bastante el secretario de Cultura, el licenciado Mauricio. Siempre, yo las veces que he escuchado, siempre les ha dicho a quienes tienen que ver con eso, que tengan cuidado con los decibeles. Él es un admirador de Santa Prisca, Mauricio, ¿no? De repente yo le digo Mauricio, no por la falta de respeto, sino por la familiaridad. Sí, porque además, pues, Mauricio es un joven que conocemos desde hace mucho tiempo, hoy mi jefe y secretario de Cultura, pero él ha estado muy presente, muy constante en esa parte de cuidar, ¿no? Que no afecte Santa Prisca. Entonces, pero bueno, si fue por eso, y además dio una solución maravillosa, que se sigan dando ese tipo de cosas, ¿no? Soluciones. Sí, porque hubo mucha gente a donde quería llegar, había amenaza de lluvia, ¿no? Los días anteriores había estado lloviendo en Taxco, ¿no? Y yo vi bastante gente, abarrotado todo, y eso me da mucho gusto. Si no mal recuerdo, el año pasado en el cierre a la OFA le tocó pues lluvia. Sí, estaba lloviendo, nos mojamos, no sé si, pero y además, si se dieron cuenta, el 50% del público más se quedó. Y estaban temerosos los músicos por sus instrumentos y obviamente. Todo. Sí, claro. Y dijo el maestro, nos quedamos, ¿no? ¿Instrucciones? No, pero era maravilloso, porque entonces es esa comunión que hubo, esa público, comunión, esa complicidad, artista, esa admiración que hay para el artista, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo de esto? Que si hay eventos, a lo mejor, no estoy hablando de estas jornadas porque empezaron ayer, y sería injusto el que yo hiciera una crítica, un juicio de valor, sin tener elementos, ¿no? Pero sí podemos hablar de algunas anteriores donde ha habido programas que no le dicen a la gente, ¿no? Donde hay eventos que los programan desde el concepto que quien está haciendo el programa lo tiene, pero que no le significan al público, ¿no? Sí, a lo que me refería, que yo he visto jornadas que el público no interactúa con la edición. Además hay horarios, a veces hay lugares donde, pues, ¿cómo, no? Entonces, no, se tiene que conocer. Quienes programen jornadas, y esto lo sabe muy bien el secretario, debe ser gente que tengan, además de la sensibilidad, el contacto, la presencia, de cómo se mueve, cómo es la gente en el contexto. No solo los tasqueños, porque es mentira que solo los tasqueños estemos en los eventos, ¿no? No, también hay mucho turista. Particularmente ayer Taxco estaba saturado, no había ya habitaciones, ¿no? Entonces, yo digo que se deben pensar muchas cosas en los locales, pero no descuidar los que vienen de fuera, ¿no? Sí, el público foráneo, porque ellos se vuelven nuestros más grandes promotores. Pues yo considero que lo que ocurre, lo que acontece con algunas ediciones anteriores, es justamente que de repente no es tan sensible, ¿no? En horarios, en presentaciones, en lugares, etcétera. Pero yo creo que a los 31 años de jornadas ya tenemos que encontrar por dónde la fórmula. Sí, porque un festival que ya tiene 30 años de realizarse, pues, con mucho es mayor de edad, ¿no? Y yo veo mucho esfuerzo en Mauricio, yo veo mucho esfuerzo en el secretario de Cultura, pues, en instruir fundamentalmente a quienes tenemos que ver con ello. Digo tenemos
Casa Borda es anfitrión, es una sede, pues nos toca algo de ello, ¿no? Entonces creo que el éxito que estas 31 jornadas alarconianas o este festival va a tener, pues debe ser inobjetable, porque hay muchas ganas de que las cosas sucedan bien, hay mucha entereza. Digo, la presencia, por ejemplo, del embajador de Costa de Marfil, la presencia de los secretarios de cultura de otros estados, el hecho que haya habido un encuentro de la región, de cultura de los estados de la región, a mí me dice mucho y además me convoca para que yo siga haciendo cosas gratas, o sea, que siga trabajando bien. Entonces, me parece que sí vamos bien. Por buen camino. Podemos mejorar. Todo es mejorable. Podemos hacer muchísimo más, ¿no? Pero también esto es en una complicidad, y si no es complicidad, en una unidad entre todos los factores y los sectores que tienen que ver con la cultura, ¿no? Porque de repente es bien fácil criticar, ¿no? De repente es bien fácil decir, esto no, o desde dentro como desde la oficialidad, o desde el anonimato, desde el público, ¿no? Entonces yo creo que cuando los intereses confluyen, se genera una sinergia muy importante, ¿no? Ustedes, por ejemplo, escucharon hace rato, ¿no?, como estábamos platicando con los trabajadores, porque están trabajando a marchas forzadas desde Semana Santa, ¿no? O sea, no hemos parado desde una semana antes de Semana Santa hasta hoy apoyamos al evento que hubo al evento, la carrera. ¿Cómo se llama? Urban Trail. Del cual, por cierto, les debe presumir si el productor me lo permite, él no quería, pero yo quiero hacer una travesura. Sí, vean ustedes lo que tenemos acá. Vean. Entonces, él participó con el 766 en el Urban Trail que se desarrolló aquí en Taxco. Entonces, de veras, es que bueno, además de todo lo que saben de este joven, también es atleta, es deportista. Entonces, bueno, nos pidieron que abriéramos a las 6:30 de la mañana. Anoche nos fuimos después de las 10 de la noche. De medianoche. Sí. Y así hemos traído, porque me voy a salir un poquito de jornada si no importa, porque durante Semana Santa nosotros empezamos con nuestras actividades una semana antes de Semana Santa y terminamos una semana después de Semana de Pascua. Así es. O sea, estuvimos así casi como un mes. ¿Un mes? Trabajando. Prácticamente es un mes. Duro, muy duro. Con jornadas, por ejemplo, el miércoles, jueves y viernes de la Semana Santa, abríamos a las 10 y cerrábamos a las 11:30 de la noche, ¿no? O sea, cosa que en otros lugares, en otras ciudades aquí mismo de México no hacen eso. Nosotros lo hacemos porque tenemos claro que tenemos un compromiso cultural, un compromiso social. No puedes decir que vengan los turistas y les cierren las puertas, ¿no? No puedes tener un espectáculo tan hermoso como lo que teníamos allá abajo y lo cierras, ¿no? Entonces, esto es una invitación a todos, ¿no? Claro. Locales, turistas, a que vengan a Casa Borda. Y a mí me da mucho gusto porque tú pasas por este pasillo y te saludan o tus alumnos o tus vecinos o los funcionarios y entonces nunca estás solo, ¿no? Siempre hay gente de Taxco, porque es habitual también. Los centros culturales muchas veces nos preparamos para los de fuera, para que vengan los de fuera. Pero para el local no hay preparación. No hay para el local. Entonces, nosotros lo que hacemos es, nos preparamos para los locales también, pensando en los foráneos, en la gente que va a venir. Porque si ellos están aquí, son los que van a recibir. Claro, y los que van a difundir, y luego van a subir sus fotos, ¿no? Donde andan. Bueno, regreso. Entonces, tuvimos en alrededor de, digamos, un mes de trabajo. De trabajo intensísimo. Alrededor de 15,000 visitantes, ¿no? Cuando decimos en este espacio que es Casa Borda, tenemos alrededor de 15,000 visitantes, de veras, que me digan los centros culturales que reciban esa cantidad de visitantes, ¿no? Una exposición que se acaban de llevar, que fue la presencia del Museo de Arte Popular de Morelos, Taxco, duró 2 meses y días. Todo eso nos dio un total de alrededor de 24,000 visitantes. En los 2 meses y días. 2 meses y días que estuvo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo tenemos en la calle, había un chinelo
como de 2,5 metros. Que lo comentabas, ¿no? Yo sigo insistiendo, yo digo que tendría como 1 millón de perlitas de Shakira, ¿no? Y si no, pues las contamos, ¿no? No hay problema. Y de verdad, eran impresionantes, y ese lo pusimos a la entrada, entonces, bueno, todo el mundo quería fotos y se metía por el Chinelo, ¿no? Ya luego salían por acá y hacían todo el recorrido. Sí, eso me llamó la atención, ¿no? Que no únicamente están esperando a que llegue, sino provocar al público a que entre aquí a la Casa Borda. Sí. O sea, no es únicamente así, oye, aquí está la exposición y éntrale, ¿no? Oye, te provoco a que vengas, entres, público tasqueño, turista, ven, visítanos. Si la gente se ha apropiado, yo tengo 2 años y medio aquí en Casa Borda, y la gente se ha apropiado. Pues al principio tienes que trabajar de manera tal que te permita la organización de las actividades y todo, hasta que despuntas, ¿no? Hasta que te lanzas. Pero ahorita creo que estamos imparables, ¿no? Entonces sería adecuado parar de momento la entrevista sin despedirnos y hacer un brevísimo recorrido. Están en su casa, ustedes tienen la palabra, siempre serán bienvenidos. Y quienes nos vean, y los paisanos acapulqueños, pues no solamente Acapulco, créeme, ¿eh? No, porque bueno, llegamos afortunadamente a todo el Guerrero, Ciudad de México y parte del extranjero. Bueno, lo que pasa es que yo quería decir a los acapulqueños, porque los envidiamos como no tienen idea, ¿no? Los mejores momentos, yo creo que de muchos tasqueños, por supuesto del mundo, no solo tasqueños, los hemos pasado en Acapulco, ¿no? Los mejores momentos de nuestra vida. Yo debo tener 55 años yendo a Acapulco, ¿no? Porque desde muy niño iba, y hay lugares tan emblemáticos que los deben de querer y los deben seguir cuidando, ¿no? Pese a todo, porque Acapulco yo creo que van a pasar otros 50 o 100 años y va a seguir siendo un lugar querido por todos, ¿no? Sí hay que esforzarnos más, los servicios tienen que ser más cuidados, más bien logrados. El visitante no es una mercancía en el sentido estricto, no es un proveedor de divisas en el sentido más, lo digo para mí, ¿no? Porque aquí, si ustedes saben, tenemos muchas necesidades en el Centro Cultural Casa Borda y no cobramos la entrada, ¿no? Entonces, todo el mundo puede deambular por las salas, los espacios que hay, y no se cobra la entrada. Tenemos muchas necesidades, pero no debemos ser depredadores de la gente que nos visita, ¿no? Digo, si no les podemos regalar las cosas, pues tampoco se las vamos a regalar, pero tampoco algo que cueste 10 le vamos a cobrar 1,000, ¿no? Entonces creo que eso es, y felicidades por el puerto tan bello que tienen, y a los paisanos guerrerenses y allende las fronteras de Guerrero, pues aquí están en Tasco. Vengan, digo, estamos en Tasco y vengan a Tasco. Casa Tasco Borda es la casa de todos ustedes, y Casa Borda pues es casi su alcoba, ¿no? Ya en Tasco. Vengan, aquí los estaremos esperando. Muchas gracias a ustedes por este regalo. Gracias, Alfonso, él está allá atrás la cámara, vigilando que todo se diga y se haga bien. Muchas gracias, y a todo su equipo, ¿no? Estamos comprometidos con la cultura porque es la única posibilidad que tenemos de salir adelante. Ya no es otra, la cultura debe ser los empresarios, el gobierno, todo el mundo tenemos que apostarle a la cultura. Lo único que nos va a salvar de todas las peripecias en las que podamos meternos es la cultura. Y además, quienes trabajamos en la cultura tenemos la cara más hermosa, no nosotros, la cultura, tenemos la cultura es la cara más hermosa de los lugares donde estamos. Entonces, me felicito de ser partícipe de esa cara bella, de un pueblo tan mágico, tan hermoso como el mío, y de un estado y un país como el que tenemos. Les agradezco mucho la presencia, están en su casa. No nos despedimos, vamos a hacer un pequeño recorrido. Bueno, pues por eso les preguntaba los tiempos.